Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la organización por invitarme a las jornadas, la verdad que es un placer estar aquí. Mi nombre es Jonay Neris, vengo del área de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de La Laguna, y aunque solo es mi nombre el que aparece en la presentación, bueno, pues esto es un trabajo que ha sido conjunto y de todo mi grupo de investigación, de lo que vamos a hablar. Vengo a sacarlos un poquito de contexto. Hemos estado hablando de vegetación y todo ese tipo de cuestiones. Yo vengo a hablar de suelos. Es decir, estamos fuera de nuestra zona de confort. Habitualmente los edafólogos decimos que la ciencia del suelo suele ser la gran olvidada, suele ser últimamente cada vez menos, pero suele ser la gran olvidada cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de protección, cuando hablamos de ecosistemas en general. Y me van a permitir que les ponga un ejemplo, ¿no?, con una noticia que muy probablemente muchos de ustedes conozcan, una noticia que generó cierta polémica. Hubo una discusión acerca del impacto real del incendio de Arafo en el 2023, de la gestión que se estaba realizando a nivel forestal, etcétera, etcétera. Pero más allá de toda esta cuestión, de esta polémica, de esta discusión, a mí como edafólogo me llamó mucho la atención una cuestión, ¿no? Se utilizaron un montón de términos relacionados con el tema, ¿no? Biodiversidad, funcionamiento del ecosistema, afectación del territorio, paisaje, monte, agua, cuenca hidrográfica, patrimonio natural, biomasa vegetal, pero en ningún lado leí las palabras suelo, propiedades edáficas y el impacto del fuego sobre ellas. Y desde mi punto de vista, bueno, creo que el suelo merece un poquito más de atención. De nuevo, esto está cambiando, hay mucha gente que, bueno, nos está apoyando ahora, ¿no? Y vamos hacia adelante. Entonces me van a permitir que empiece con algunas nociones básicas de por qué el suelo es importante para los ecosistemas, ¿no? Yo voy a utilizar una serie de diagramas aquí pues muy sencillos. Es cierto, y lo reconocemos los edafólogos, prácticamente no significamos nada. El suelo es la fina capa que cubre la tierra, ¿verdad? Es como una fina piel que cubre la tierra. Es el 0,0003% del diámetro de la tierra. Y sin embargo, está justo en la posición en la que interaccionan la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la litosfera. Entonces, en este medio, el suelo, se generan una serie de propiedades químicas, físicas y biológicas que lo que hacen es permitir que la vegetación crezca. Es lo que se llama la fertilidad del suelo, ¿no? Esas condiciones físicas, químicas y biológicas que permiten el crecimiento de la vegetación. Cualquier variación en esa interacción de cualquiera de esos elementos puede suponer una variación o una afección a la propia vegetación, aparte del suelo. El suelo está vivo, eso siempre hay que recordarlo. Muchas veces pensamos que el suelo es solo la parte mineral, y sin embargo, el suelo tiene multitud de organismos, tiene materia orgánica muerta, pero también tiene multitud de organismos que llevan a cabo una serie de procesos dentro del suelo, pero que afectan al ecosistema en general, ¿no? Esto ciertamente es para niños de la escuela, pero bueno, se dice que hay más organismos en una cuchara de suelo sano que gente en el planeta. Esa es la magnitud de la diversidad en los suelos sanos, en los suelos forestales, por ejemplo. Esos organismos, la mayoría de ellos microorganismos, pues tienen su función en la descomposición de la materia orgánica, favorecen los procesos edáficos, la conformación de la estructura, porosidad del suelo, favorecen infiltración, reducen escorrentía, reducen también la erosión, la pérdida de ese material, favorecen la fertilidad, la diversidad y la productividad vegetal y participan en el reciclado y la energía de residuos. Además, por su ubicación, ¿verdad?, como esa fina piel, también intervienen en el ciclo del agua, e intervienen en procesos como la infiltración, es decir, el paso de agua de la atmósfera a la litosfera, intervienen en la capacidad de retención de agua que pueden tomar después las plantas, la recarga de los acuíferos, generación de escorrentía, erosión, etc. Y por último, hay que decir también que el suelo es un recurso natural no renovable a escala humana. Y es no renovable porque, como pueden ver, 1 centímetro de suelo, para su formación se necesitan miles de años, en condiciones de topografía, litología, clima y organismos vivos determinados. Entonces, la pérdida de 1 centímetro de suelo supone la pérdida de miles de años de formación de ese recurso natural. Bueno, vamos a centrarnos ahora ya, después de esta pequeña pausa publicitaria, ¿verdad?, en el tema que nos interesa, que es el impacto de los incendios en los suelos. Y yo voy a utilizar el incendio de Arafo como un ejemplo, porque es un ejemplo bastante singular, fue un incendio muy particular. Es un incendio que se inició en agosto de 2023, afectó un área extensa, las condiciones meteorológicas pues favorecieron que se quemara tanta superficie, y se extinguió en noviembre. Es decir, fueron casi 3 meses de incendio.
Habitualmente los incendios en Canarias no duran tanto. De hecho, el incendio 2007, que quemó un área similar, si no recuerdo mal, creo que quemó en aproximadamente una semana o menos. ¿Por qué tenemos un incendio de 3 meses? Habitualmente los incendios, la propagación del fuego en los incendios es de 2 tipos, superficial y de copa, y creo que se ha comentado antes aquí, ¿verdad? Son fáciles de entender. El de superficial quema la hojarasca y la vegetación baja, genera unas temperaturas relativamente altas y unas velocidades del frente medias. Estamos hablando de que el frente se mueve en cuestión de segundos y minutos. Entonces, aunque las temperaturas son relativamente altas, el tiempo de permanencia es relativamente bajo. Los de copa, aumentamos la intensidad, aumentamos las temperaturas a las que vamos, pero reducimos el tiempo de permanencia, van muchísimo más rápido. Es cierto que afectan a la vegetación por completo, y de cara a la vegetación puede ser muy severo, pero el tiempo de permanencia y de residencia en el suelo puede ser menor. Pero esos son los habituales, los que estamos acostumbrados. En el incendio 2007 fueron fundamentalmente los que se dieron. Pero es que hay un tercero, y es la propagación por el suelo. Y en este caso, el fuego, en vez de subir a las copas, lo que hace es bajar dentro del suelo, y se mete a quemar los horizontes orgánicos superficiales de este medio. Fíjense, es cierto que las temperaturas son las menores de los 3 tipos de propagación, pero fíjense en la velocidad. Estamos hablando de que los frentes, que no existen porque realmente no hay llama debajo del suelo, están horas o días. Entonces estamos sometiendo a ese material edáfico a una quema, a estas temperaturas durante días e incluso a veces meses. Eso genera unos impactos extremos en tanto la fracción orgánica, por supuesto en los organismos del suelo y también en la fracción mineral. Los llamamos incendios silenciosos porque en la superficie puede que no se aprecie nada. Y eso fue un comentario de los técnicos. Una vez fuimos a valorar la situación después de que fue declarado extinto el incendio de Arafo. No sé si lo aprecian bien, pero las copas de estas fallas que hay por aquí estaban verdes. Incluso, bueno, tengo otra foto con pino radiata que pasaba lo mismo. Es decir, de cara a la vegetación parecía que no sucedía nada. Sin embargo, el suelo estaba quemado y las profundidades a las que estaba quemado alcanzaban los 30 centímetros. Para que se hagan una idea, en fuegos de superficie y de copa, el impacto en el suelo no supera nunca los 5 centímetros. Y aquí estábamos hablando de 20, 25, 30 centímetros de afección del suelo. Entonces, como en cualquier incendio, encontramos un mosaico, ¿no?, de severidades. Y ahora me voy a referir siempre a severidades en cuanto al suelo. Efectos limitados en zonas de baja y moderada severidad, efectos limitados de forma visual, ¿no?, con un descenso de la cobertura del suelo, probablemente afección de la materia orgánica, de la estructura, la porosidad y la infiltración, pero solo los primeros milímetros, ¿verdad?, porque esos fuegos fueron rápidos, y un descenso de la resistencia a la erosión por el mismo motivo. En cambio, en las zonas donde el fuego penetró hasta esos 20-25 centímetros, ya sí que se aprecian efectos severos hasta esa profundidad en la cobertura del suelo, la materia orgánica, la estructura, la porosidad, la infiltración, la resistencia, las raíces incluso que se queman, y por eso los pinos radiata empezaban a caer, las fallas empezaron a caer, y la generación de cenizas, que es un nuevo material que aparece en el ecosistema. Estos son los resultados que nosotros obtuvimos para esos 2 elementos del mosaico, ¿verdad? En severidades bajas y medias, pues parece que las propiedades químicas no se ven afectadas, excepto un ligero aumento en el fósforo, uno de los nutrientes fundamentales, ¿verdad? El resto está en verde, sin efecto, por el fuego. En cambio, cuando la severidad fue extrema, el panorama cambia. Hubo una reducción considerable de la materia orgánica por esa oxidación en el proceso de combustión que generó concentraciones altas de nutrientes que a la vez subieron el pH y la conductividad. Cambiaron la química de ese suelo, cambió totalmente. Nos preguntamos entonces qué pasaría un año después. Teníamos un suelo hasta 25 centímetros afectado, ¿qué sucedería? Este es solo el caso extremo, ¿vale? En el año 0, que lo acabamos de ver, y esto es lo que obtuvimos en el año 1. Todos los niveles de los procesos, de los parámetros químicos que analizamos, volvían a sus condiciones iniciales. ¿Podemos decir que se ha recuperado ese suelo? Bueno, no. Podemos decir que los niveles han vuelto a los niveles pasados, pero hay que acordarse que esos niveles son por el aporte de nutrientes de las cenizas. Esos nutrientes son nutrientes que son solubles con las lluvias o con la escorrentía. Esos nutrientes o bien se pierden por percolación o bien se pierden en la propia escorrentía, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que estamos teniendo, en general, son procesos de lavado y pérdida de nutrientes y, por lo tanto, una pérdida de la fertilidad del ecosistema. Es decir, más que una recuperación, lo que nos está enseñando esto es que el sistema en sí está perdiendo parte de su fertilidad. Y esa fertilidad se está yendo a otro lado, y después veremos a dónde. ¿Qué pasó con la biología del suelo? Bueno, la microbiología nosotros la estudiamos a partir de la actividad microbiana. Aquí les represento la actividad fosfatasa, que es una de las típicas que analizamos, ¿no? Aquí se observa de nuevo más o menos el mismo patrón.
que los suelos no quemados tienen una actividad microbiana mucho mayor que los quemados, pero en este caso sí que se aprecia un descenso de la actividad microbiana en el suelo afectado por severidad moderada. Además hay que decir que estas muestras fueron tomadas un año, de hecho 18 meses después del incendio, con lo cual también podemos decir que 18 meses después la actividad microbiana no se había recuperado en esos suelos. En general, los estudios lo que nos indican es que los aumentos de la temperatura afectan obviamente a esa microbiología. También hay cambios físico-químicos, que lo hemos visto en las diapositivas anteriores, que van a afectar a esas comunidades. Cambios en la composición y la cobertura vegetal, que también van a tener su influencia. E incluso cambios en las interacciones planta-suelo cuando ésta se recupere. Y eso, el proceso al final, lo que resulta es un cambio en la composición y la diversidad y el número de las comunidades, una pérdida de especies clave en la recuperación del ecosistema. La recuperación, que será lenta, dependerá de la severidad y las características del ecosistema. Y luego, los estudios dicen también que los hongos en general son más sensibles que las bacterias. Por último, vamos a hablar de la parte física. Hemos hablado de la parte química, la parte biológica y la parte física. Yo me voy a centrar en los procesos hidrológicos, más que las propiedades físicas en sí, ¿no? Después de los incendios forestales, en general, lo que podemos esperar son siempre aumentos de escorrentía y aumentos de erosión. Y esos aumentos van a estar normalmente relacionados con la severidad del fuego, aparte de otros factores como topografía, lluvias, etc., ¿no? In situ, en los propios ecosistemas quemados, ¿qué suponen los procesos de escorrentía y erosión aumentados? La escorrentía, obviamente, si el agua llueve y no infiltra, escurre, y si escurre, se pierde el sistema. Por lo tanto, hay una disminución del agua disponible para las plantas, y por lo tanto, puede esto dificultar su colonización, la recolonización, o incluso que aparezcan de nuevo. La pérdida de suelo en sí es una pérdida de fertilidad, se lavan los nutrientes, no solo en la escorrentía, sino con la pérdida del material edáfico. Ese material edáfico además es el soporte físico de las plantas, que también se está perdiendo, lo cual puede suponer también problemas para la recuperación de la vegetación. Y por último, la reducción del banco de semillas, que habitualmente se sitúa en los primeros centímetros del suelo, que son los más afectados por la escorrentía y la erosión. Tenemos un ejemplo en Gran Canaria. En Gran Canaria se dieron sobre todo la propagación de fuego tipo suelo y tipo superficie y tipo copa, pero también se dio en algunas zonas, en este caso en el Barranco del Andén, en una cuenca muy pequeñita de unas 94 hectáreas, se dio también ese fuego de suelo que penetró y quemó unos horizontes orgánicos relativamente profundos. En una zona de pendiente, y tuvimos la buena suerte de tener la tormenta Filomena, que nos dejó 75 milímetros en 12 horas. Bueno, durante esa tormenta, en unos muros de gaviones que se estaban construyendo en ese momento, se recogieron 620 metros cúbicos de material edáfico, en un solo evento, en una sola lluvia. Eso supone unas tasas de erosión, para que nos entendamos, de unas 11 toneladas por hectárea, en un solo evento. Cuando las tasas de erosión anuales tolerables se establecen entre 0,3 y 1 tonelada por hectárea, y por año. Es decir, entre 10 y 30 veces mayores en un solo evento que en un año completo. ¿Qué pasa con todo ese material? Hemos visto los efectos in situ, pero ese material acaba en algún lado, ¿no? Y tenemos ejemplos a nivel mundial, ¿no? En Montecito en Estados Unidos, Gragnano en Italia en el 2024-2019, donde todo ese material que bajó desde las laderas de una zona quemada acabó afectando zonas no quemadas, en este caso afectando infraestructuras, viviendas y en algunos casos incluso matando personas. Pero tenemos ejemplos también recientes y ejemplos en las Islas Canarias. La avalancha de lodo en La Palma en el año 2009 estaba precedida de un incendio en la zona de Fuencaliente. La zona de Fuencaliente, en donde se produjo el incendio, está aproximadamente a 1000 metros, un poco menos quizás. El material llegó a la zona baja de Fuencaliente, que está casi a nivel del mar. O el desprendimiento de los realejos, que causó retenciones, este fue en el año 2020, si no recuerdo mal, que estuvo también precedido de un incendio en la parte alta de Saladera, que desestabilizó todo el sistema y acabó en esta situación. Por último, ya para terminar, esto quizás no tiene tanta relevancia aún en Canarias, aunque es cierto que salió en la presentación de Ángel hace un momentito, la ceniza, ese material que tenemos sobre la superficie, que es nuevo, rico en nutrientes, potenciales contaminantes, fácilmente transportado, puede acabar en ríos, pantanos, ecosistemas acuáticos en definitiva, y puede afectar la calidad de las aguas. Aumento de la turbidez, estos son algunos de los efectos que tiene. Aumento del carbono orgánico disuelto, presencia de metales como cromo, arsénico, plomo, mercurio. Eso parece como de película, pero esto es una cuenca en Manchester, acuérdense, revolución industrial. Imagínense la cantidad de elementos tóxicos que puede haber en esta turbera, que se quemó y está justo encima de una serie de 3 pantanos que proveen de agua a la ciudad de Manchester. O en España,
ya tenemos los primeros artículos, y voy a terminar ya con esto. Este hace 2 días, el chapapote de monte ya está aquí, las cenizas de los incendios de Ourense contaminan el agua. Y hasta aquí he llegado, muchísimas gracias. Hola, el tema de las cenizas, ¿qué se puede hacer para recuperar mejor los sistemas quemados, cubiertos de ceniza, y restablecer más rápidamente la funcionalidad del suelo? A ver, lo ideal sería hacer que esa ceniza no se mueva. Al fin y al cabo, esos nutrientes son los propios del sistema. Esos nutrientes que están en la ceniza estaban antes en la vegetación, y con el tiempo, paulatinamente, acabarían en el suelo. Si están en el suelo en ese momento y se pierden, los hemos perdido el ecosistema y hemos perdido fertilidad. Entonces, lo que normalmente se hace es aplicar el mulch, es el sistema más habitual, es decir, cubrir los suelos. Es un poco mimetizar lo que hace la naturaleza. La naturaleza lo que hace es poner una cobertura encima del suelo, después no, en general, para que el impacto de gota no movilice o destruya los agregados, se produzca infiltración correctamente, y si se produce escorrentía, esa se ralentice y se mantenga el material ahí. Entonces, normalmente lo que se recomienda es eso. Hay otros métodos que se utilizan también, como las fajinas, ese tipo de cuestiones, que tienen también cierta eficacia en ese sentido. Gracias. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente charla.